Bueno, vamos a comenzar la actividad del día de hoy. Buenos días a todos. No sé si todos me escuchan bien. Bueno, le quiero dar la bienvenida a esta actividad que ha sido organizada por el Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Me voy a presentar. Yo soy Teodoro Devoto, soy el secretario del Instituto de Psicoanálisis. Les voy a explicar un poco cómo se va a realizar la actividad. Voy a comenzar haciendo una breve introducción, después le voy a dar la palabra a los panelistas, que son la doctora Amalia Sochi, el doctor Javier García Castiñeiras y la licenciada Cristina Pascuso de García Lema. Una vez que ellos hagan sus exposiciones, ustedes pueden hacer las preguntas por el Clip Meeting o por Facebook. Hay dos coordinadoras que también pertenecen al Instituto de Psicoanálisis, que son la doctora Emma Realini y la doctora Mirta Cohen, que me van a transmitir esas preguntas para que yo las pueda expresar verbalmente y la mesa pueda trabajar con las mismas. Bueno, el tema de hoy permite muy diferentes desarrollos, ya lo vamos a ver en los expositores, en las tres exposiciones. Yo voy a tomar algunos puntos introductorios entre muchos otros que se podrían tomar. En primer lugar, voy a tomar el tema de la presencia-ausencia con respecto al encuadre. El encuadre del psicoanálisis clásicos dio lugar a momentos definidos de la ausencia y presencia del analista a lo largo de la cura analítica. Sabemos todos que Freud veía a los pacientes 6 veces por semana y que ya hablaba el lunes del hielo de los lunes que había que romper en la cura analítica. La escuela kleiniana acentuó la importancia de considerar e interpretar la angustia de separación, que se hace manifiesta en todos aquellos momentos en que el analista está ausente, en el fin de semana, en las vacaciones, interrupciones por viajes u otros motivos. Winnicott nos señaló la importancia de un analista puntual, presente, despierto, interesado y vital, que sobrevive a las vicisitudes transferenciales y contratransferenciales del tratamiento analítico. La clínica actual, más allá de las neurosis, nos ha llevado a flexibilizar el encuadre y a destacar cada vez más la importancia de la presencia y de la participación del analista en el orden de su disponibilidad, de su apuesta pulsional, de su contratransferencia imaginativa, eventualmente del sostén narcisista de su mirada. Desde otro punto de vista, la ausencia del objeto juega un papel preeminente en el proceso de simbolización. Así lo aprendimos con Freud y con Bion. Winnicott también enriquecerá la misma, incorporando sus ideas sobre el objeto y el fenómeno transicional, como fundamento de acceso al simbolismo, destacando la importancia de la presencia del objeto. Siguiendo esta línea, Roussillon, tenemos una especialista en Roussillon en la mesa, que es Cristina, nos dirá que uno solo puede separarse verdaderamente de los objetos con los cuales se ha construido un vínculo suficiente y suficientemente bueno. Por este motivo, Roussillon propone el concepto de simbolización primaria en presencia del objeto, enriqueciendo de esta forma la dialéctica presencia-ausencia. Con respecto a los tiempos de virtualidad, hoy en día nos encontramos envueltos en la presencia de la pandemia que incluye tanto al analista como al analizante, haciendo patente nuestra vulnerabilidad, nuestra falta de ser, sabida y negada también.
y que nos obligó a un significativo cambio de encuadre, pasando de la presencia real a la presencia virtual. En la virtualidad nos encontramos con la ausencia del cuerpo aunada a la continuidad del presente del discurso. Es decir, el discurso sigue presente, el cuerpo real está ausente. La experiencia de análisis a distancia lleva ya muchos años. En estas circunstancias, en Buenos Aires y en muchas otras partes del mundo, el análisis se ha volcado a los encuentros virtuales. Lo que es muy interesante desde el punto de vista del Instituto de Psicoanálisis es que toda la formación psicoanalítica, el trípode psicoanalítico, los análisis didácticos, las supervisiones y los seminarios se llevan ya 5 meses de recorrido virtual en APA y seguramente van a llegar hasta fin de año la virtualidad en los 3 aspectos de la formación. Desde ya surgen múltiples interrogantes. ¿Es posible el análisis virtual en todos los casos? ¿Cómo incide este cambio de encuadre en la transferencia y en la contratransferencia? ¿Cómo se resuelven las cuestiones de privacidad? ¿Qué cambios implican desde el punto de vista técnico? A fines de este año habremos acumulado una muy buena experiencia con el análisis, las supervisiones y los seminarios virtuales. Experiencia que nos ayudará a reflexionar sobre una cuestión que renace con fuerza en este tiempo. ¿Es posible la formación a distancia de los futuros analistas? Convocamos nuestro panel para intercambiar ideas sobre nuestra práctica clínica en tiempos de pandemia y para que el diálogo analítico nos ayude a pensar la ominosa realidad de nuestro tiempo. Bueno, voy a darle entonces la palabra a los panelistas. En primer lugar, a la doctora Amalia Sochi de Gómez, que es médica, psiquiatra, psicoanalista, titular con función didáctica de APA, full member de FEPAL y de la IPA, actual directora del Instituto Ángel Garma de APA desde el 2017 y exdirectora del mismo instituto desde 2005 al 2008. Ami, te doy la palabra. ¿Encendés el micrófono? Perdón, quiero recordarles a los panelistas que tienen 12 minutos. A los 10 minutos les voy a hacer un recordatorio para que ustedes puedan redondear las ideas. Después vienen las preguntas y después, bueno, tendrán oportunidad de una segunda y tercera vuelta seguramente para discutir el tema. Gracias. Ami. Bueno, ¿me escuchan? Sí, muy bien, te escuchamos. Perfecto. Muchísimas gracias. Ante todo, quiero agradecer a Guillermo Amor, que es quien posibilita la realización desde los inconvenientes técnicos que espero por lo menos en mí no sucedan, ya que tengo una señal de internet muy baja. Le quiero agradecer a la Secretaría Científica que ha cedido este lugar para el instituto. Y bueno, para comenzar le diré, he tomado algunas notas y el punto de partida fue una pregunta que escuché no hace mucho y que me llamó la atención. ¿Le pediría a una jirafa que tenga el cuello más corto? Esta pregunta inmediatamente me remitió a si le pediría a los pacientes de hoy, casi un cuarto del siglo XXI, que sean como los pacientes, ya no digo de Freud, sino quizás de la mitad del siglo pasado, 1950, por ejemplo. Y creo que es imposible. No solo hablo de los pacientes, sino creo también de los analistas. Y no me refiero a la patología, sino a cómo se presenta su discurso, el contexto, que en este caso los rodea a ambos en este momento, lo socioeconómico y lo que se agrega hoy, porque ¿era posible imaginar que tendríamos una pandemia? Creo que no. Hemos pasado varias vicisitudes en las que ambos, analista y analizando, estábamos inmersos en el mismo contexto y sin embargo no es lo mismo al haberse agregado este factor mundial, ya no solo local. Hemos tenido epidemias y hemos tenido otras situaciones a las cuales me referiré después si hay tiempo en una segunda vuelta. Un poco apoyándome, como es costumbre, en las palabras de alguien
muy respetado y famoso porque tenemos esa costumbre que no creo que sea buena, siempre estamos diciendo como dijo fulano, como dijo mengano, bueno, yo voy a decir como dijo Green. Es muy probable, palabras de Green, que en el futuro los historiadores del psicoanálisis observen que en torno al año 2000 se produjo un nuevo giro paradigmático en nuestra disciplina. Vivimos el fin de un reinado, el del diván. Nuestra práctica ha dejado atrás aquel monopolio en favor de una necesaria diversidad. El trabajo cara a cara, las variaciones del encuadre, lo que se llama a veces psicoterapia psicoanalítica, han ganado cartas de residencia en el campo analítico contemporáneo. El culto al encuadre formal, representado por el diván, ha perdido su poder, dejando lugar a una praxis cuyo fundamento es el encuadre interno del analista que tantas veces nombramos. Sigue Grimm. Donde algunos ven con tristeza un signo de decadencia, yo veo una señal de renovación decisiva del proyecto freudiano. Esto fue publicado en el 2011 en un libro titulado Unidad y diversidad de la práctica psicoanalítica. Green escribe en ese libro esto que acabo de leer, que si bien el libro fue publicado en el 2011, no sé, ignoro cuándo fue escrito por Green. Es así que hoy podemos hablar de algo que para la mayor parte de nosotros sorpresivamente tuvimos que enfrentar, la práctica de nuestra disciplina online. Seguramente hay colegas que ya la habían puesto en práctica. Recuerdo hace muchísimos años un libro publicado, el autor Ricardo Carlino, que era el psicoanálisis telefónico. El análisis, pero ahora, y repito, sorpresivamente, todos tuvimos que decidir, tanto el paciente como nosotros, si continuábamos o interrumpíamos los procesos. Cambio de la situación analítica, cambio de encuadre, aceptación o no de los pacientes a no continuar en presencia, ya que en nuestro país se entró en cuarentena absoluta. Quiero expresar mi admiración para los psicoanalistas de niños, quienes de pronto enfrentaron lo que fácticamente, es decir, en los hechos, era presencia, ausencia, más allá de toda fantasía. Para todos nosotros, la realidad fáctica, como dije, nos obligaba a pensar la realidad psíquica desde un espacio virtual, donde ya fuera con imagen o sin imagen, o en el caso del teléfono solo con la voz, en el caso de Skype o las llamadas con imagen, analista y paciente estaban en una situación analítica donde la realidad externa era la misma para ambos. Lo que vivimos nos hace reflexionar para intentar convivir como sujetos en un mundo donde lo objetivo, que en este caso es el virus, y el conocimiento científico, lo que indican los epidemiólogos, que no nos alejen del método y conservemos lo que se ha mostrado como eficaz para acercarnos a los contenidos inconscientes. La subjetividad es atingente a cómo pensamos el psicoanálisis, más aún en el pensamiento clínico con nuestros pacientes. El analista como persona sabemos que no puede ser un espejo neutral o superficie reflectora. Esto lo expresa muy bien Antonino Ferro, porque dice de los analistas, tienen tridimensionalidad propia, una intimidad propia, y su ser psicoanalista está cargado de este propio ser persona. Creo que en una segunda vuelta podremos referirnos un poco más en detalle a la subjetividad, a la neutralidad y a la posición de abstinencia. La autonomía de una organización viviente es muy compleja, ya que depende de múltiples factores ajenos a la voluntad de sus componentes. En este caso, esta organización analista analizando, que constituyen una estructura, es decir, que están organizados o ordenados las partes de un determinado modo, de un todo. El todo es la situación analítica dentro de un encuadre determinado. Es difícil frente a una realidad tan grave e irracional para nuestra experiencia vivida guiarse por un discurso teórico. De pronto tenemos que inventar e investigar compartiendo las nuevas experiencias. Creo que estos encuentros dan lugar a esta posibilidad. Sabemos que el discurso ideológico se articula sobre lo inconsciente y que de este proceso
solo tenemos algunas resonancias, ruidos, síntomas, que nos pueden llevar a preguntarnos sobre nuestra constitución ideológica cuando enfrentamos situaciones de este tipo. Ahora, ¿podemos incluir en este método online a todos los pacientes? Esta es una pregunta que dejo abierta. Si vamos al tema planteado para esta reunión presencia-ausencia, me pregunto, ¿qué ha sucedido en el sistema de la percepción en el pasaje de una presencia en la realidad de los hechos, percepción en la que el sistema percepción-conciencia está unido a la prueba de realidad y a la temporalidad lineal propia de los procesos secundarios? El tema de la percepción sabemos que está presente desde los comienzos en la obra freudiana. Recordemos la carta 52, donde describe la estratificación sucesiva por la que se ha generado nuestro mecanismo psíquico. Actividad psíquica que permite la identidad de percepción, característica del proceso primario y necesaria para dar inicio a la identidad de pensamiento. Posible ausencia con la consiguiente angustia de castración. En este caso, por eso hablamos de ausencia. Creo que tenemos que recordar, tener en cuenta cómo fue el encuentro presencial con el paciente, al cual ahora se acepta, vamos a tratar con un encuadre tan diferente como el virtual. Pregunto, ¿recordamos todos cómo fue el encuentro presencial con ese paciente? Cuando pasamos a la sesión online, ya sea por Skype, videollamada o solo telefónica, él pensará, ¿cómo sé que mi analista está allí, en otro espacio, y mediante dos pantallas nos vemos y escuchamos o solo nos escuchamos? Evidentemente, dependerá de cada paciente. Esta ausencia en los hechos de la exterioridad tiene que ser decodificada, tiene que ser significada, presencia en el psiquismo como una realidad como si estuviéramos juntos no estando. Evidentemente, la capacidad representacional y simbólica juegan un papel determinante en la posibilidad de continuar o de iniciar un tratamiento con estas características. Ese es mi pensar. Recuerdo el ejemplo que dio un colega en sesión con un niño que armó un juguete con los legos y se lo alcanzó para que jugaran y chocó con la pantalla con la consiguiente sorpresa. Esto en sesión. Sin embargo, en la realidad, recuerdo hace muchísimos años, en una reunión familiar, estaba encendido el televisor. En ese tiempo no contábamos con otra tecnología y había en la pantalla estaba Moria Kazan, que todos conocemos, tan exuberante, y este niñito de 3 años, como hipnotizado, se acercó lentamente a la pantalla y extendió su manita para tocar. Claro, chocó con la pantalla, como en los tiempos actuales, y bueno, aquí vimos su carita de sorpresa. O sea que esto no es de hoy, es de siempre. Eso me recordó una escena también con mi perro. Y disculpen la comparación, pero es así. Frente a la pantalla de televisión, ladrándole a los caballos de la película que se alejaban hasta desaparecer, él levantándose y correr a mirar detrás del televisor buscándolos. Creo que esto nos da una clara idea de la dimensionalidad y la tridimensionalidad que necesitamos alcanzar. A mí son 10 minutos, Joan. Bien, voy a mencionar, más. me quedan 2. Voy a mencionar el pensamiento de Bernard Golse en su artículo que se titula Sensaciones y sincronización polisensorial. Él piensa y desarrolla que experimentar y percibir son modalidades particulares del sentir y en el bebé, de hecho, se revelan inseparables de una co-construcción psíquica con el adulto y de un anclaje corporal e interactivo de los procesos precoces de simbolización. Entonces, según mi entender, la ausencia solo se siente y se piensa cuando el objeto está representado adentro. Ahora, me pregunto, y creo que llevará un tiempo teorizarlo, si presencia-ausencia permitirá conservar el campo analítico, ese campo analítico descrito por los Balanger, o bien hay que crearlo nuevamente en esta nueva situación analítica con otro encuadre y otro espacio-tiempo.
Y voy a mencionar una última cuestión para terminar, que voy a repetir porque me pareció de una claridad enorme, y te lo podía expresar mejor que yo, una parte de la introducción del libro Percepción y Sueño, escrita por el doctor Fernando Martín Gómez. Él dice, Freud deja en claro que si la percepción de esta realidad externa no es dada, la percepción filogenética se encargará de hacerlo, es decir, percepción de contenidos endocínicos. Ya estamos en el tiempo, Ami, así que terminás. Sí, termino. Este doble camino que recorre la percepción, tanto de la realidad externa como de la realidad endopsíquica, rompe con toda teoría que coagule su comprensión como un proceso puramente sensorial de carácter neurofisiológico o cognitivo. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Ami. Ahora le voy a dar la palabra a la licenciada Cristina Pascuso de García Lema, que es miembro de APA y coordinadora del espacio Rusillón, con experiencia en el análisis de niño y abocada al estudio del psicoanálisis contemporáneo, con Maruco, Green, Winnicott y Rusillón. Cristina, tenés la palabra. No se escucha. No se escucha. Tenés que abrir el micrófono porque no se escucha. Ya. Y nosotros lo cerramos. Bueno, yo quiero partir de un artículo que nos da una pista importante sobre la dialéctica presencia-ausencia. Está escrito por Green. En la segunda mitad del siglo XX, Anna Freud ve que los analistas extienden el campo de lo analizable y organiza el Congreso en Londres para proponer trabajar sobre estos cambios, y es el presentador de estos cambios en un artículo muy recomendable y difícil que se llama El analista, la simbolización y la ausencia en el encuadre analítico. Si lo tuviera que traducir yo, a lo mejor lo entiendo mal, el analista, la representación de la ausencia condicionada y favorecida por el encuadre analítico. Esta es la postura central que caracteriza en este momento nuestros trabajos. André Green considera que el cambio no se produjo en la teoría porque los sucesores de Freud han tomado todas las aperturas teóricas que él dejó y fueron tomando algunos aspectos y los fueron articulando, pero cree que el cambio fundamental es la posibilidad de escucha del analista, la posibilidad de una transferencia. Todos le dan una enorme importancia a la contratransferencia, una contratransferencia que trabaje al servicio de la simbolización del paciente, y para eso hay que prestar el propio aparato de pensamiento y fantaseo para ir armando con el paciente una co-construcción, dice él, para que este paciente tenga cierto acceso a su suceder interno. También André Green abre el espectro y le da una enorme importancia al narcisismo en la teoría y en la técnica. Por eso nuestro equipo, nuestro espacio, Rusillón, se dedica principalmente a las perturbaciones identitarias narcisistas. Hablar de pacientes fronterizos y decir que, bueno, están en los límites para ser analizados, por eso Rusillón escribe conformaciones transferenciales al límite de la analizabilidad, supone tomar los conceptos que trajo Freud a lo largo de su obra. Evidentemente la apertura de Freud supone acercarse no solo al placer, sino también al dolor y al trauma.
¿no es cierto? Se abre toda una perspectiva teórica más allá de las neurosis y más allá de las palabras. Por eso se da tanta importancia en el análisis actual, no solo en los chicos, a lo mínimo, al gesto, a la expresión, a la sonrisa, a la actitud, no solo a la asociación verbal. Con la segunda tópica vemos que la representación no es un hecho dado, sino que hay que conseguirlo. El psicoanálisis se abre a lo no representado y a lo irrepresentable. Y es tarea del analista dar la representación faltante. Lo irrepresentable está más vinculado a lo desligado y vinculado al trauma y a la acción de la pulsión de muerte. Frente al material bruto de la pulsión, así como al material en este momento brutal de la realidad, diferentes autores hablan de que el psiquismo tiene que transformarlo en representaciones. Pierre Lanier habla de que hay que metabolizarla para transformarla en representaciones porque exige un trabajo más esforzado y más exquisito que una simple transformación. Y Winnicott, Green por supuesto habla de transformación y Winnicott habla de apropiación subjetiva. Pero conseguir estos cambios supone una flexibilidad del encuadre. Para que esto se planteó, por eso nuestro amigo Roussillon dice un encuadre a medida de cada paciente. Y esta teorización surge a partir del Donet, donde habla de trabajar con un diván bien temperado al estilo de un instrumento musical y ajustado a las necesidades del paciente en función de que cada uno de nosotros tiene su propio encuadre interno. Después, el análisis siguió investigando, aparece el tema de las deformaciones del yo, la locura de un yo escindido, diría André Green, y él escribe sobre la locura privada, que probablemente sea la causa de tantos análisis interminables y de tantos fracasos psicoanalíticos si uno no lo conceptualiza y lo trabaja. Cuando Freud habla del tema de construcciones, nos conecta con el trauma temprano. Ahí todo el mundo, y fíjense que el trauma temprano tiene que ver con dificultades en el encuentro, un encuentro fallido con el objeto, y ahora estamos planteándonos el tema del encuentro diferente con el paciente. Entonces habría que ver qué pacientes pueden hacer un encuentro diferente y cuáles no. Después, el tema de la presencia y de la ausencia. Obviamente, un paciente que tiene mayor capacidad simbólica va a poder entender más el cambio de la época. Roussillon dice que la presencia del objeto se construye según la calidad del encuentro primero. La ausencia es una construcción intermedia entre la presencia y la pérdida, porque es una presencia virtual. El proceso de pensamiento constituye, de alguna manera, ir ligando estas huellas a las que uno se remite a los efectos de poder soportar estar separado del objeto y poderlo pensar. Green es muy interesante lo que habla sobre esto, porque habla de una estructura encuadradora y los pacientes border carecen de ella, la tienen muy precaria, en tanto que es una estructura interna lograda con el sostén materno, ya sea del handling y del holding. Entonces Green dice, no es que el chiquito recuerde la cara sonriente de su mamá, sino que se armó un espacio intrapsíquico para que él pueda armar sus representaciones
jugar con sus representaciones, jugar con su cuerpo y después jugar con los objetos. Muchas veces esto está fallado, falla ese espacio de creatividad y conexión donde el chico puede estar solo en presencia de la madre, pero con su mundo interno. Y esto, si lo aplicamos a los pacientes de frontera, dice Winnicott, en realidad no hay juego metafórico. El analista para un paciente neurótico es y no es la madre. En un paciente de frontera es concreto, es la madre. El analista tiene que crear un espacio intermedio de metaforización y de simbolización. El encuadre tiene que ajustarse a los efectos de que esto se logre. En una escucha ampliada que va desde lo sensorial hasta la palabra, porque Roussillon, cuando vino a la Argentina, fue muy gracioso porque dice, él es muy histriónico, y habló de hacer con un paciente el juego de las escondidas. ¿Por qué el juego de las escondidas? Porque un paciente carenciado, no mirado, no acompañado, uno lo tiene que ubicar, encontrar y mostrar el interés puntual por encontrarlo y estar con él. En este momento hay otro autor que quiero trasladar, que comparto sus ideas, porque en el análisis actual se privilegia la contratransferencia sobre la transferencia. Uno aloja a un paciente, lo recibe desde una contratransferencia previa, y ahí se empieza a dar el juego de mutuas investiduras en el encuentro. Alojar a un paciente para mí es algo muy importante que puede determinar de qué manera uno aloja y puede hacer cambios en el encuadre. Estamos en una época difícil donde yo la considero también una época fronteriza, donde la situación traumática creo que se va en aumento. Yo la categorizaría en términos de trauma acumulativo. Sentimos todos, el paciente también, en la sociedad, soledad, añoranza por la vida anterior, miedo al contagio. Evidentemente, el amigo puede ser enemigo porque el contagio se da en forma interpersonal, salvo que, bueno, haya pacientes que usen una desmentida peligrosa de la realidad. Hace poco escribió mucho, no sé, que tenemos que armar junto con cada paciente un trabajo que nos cree aperturas, un trabajo que permita no solo hablar de su mundo interno, creo, sino como dice Cristina, Piero perdón, Lemie, me distraes somos un 10. poco, son 11 minutos que llevas. Ah, Te bueno. queda un minuto nomás. Bueno, mi criterio al respecto es ayudar al paciente a procesar los impactos de la realidad, que esto lo tenemos todo, pero lo podemos compartir, y la pregunta es cómo construimos presencia, cómo estamos en la vida de los pacientes. No soy partidaria de un cambio de encuadre brusco, a veces una conversación, armar un poco las posibilidades de continuar en encuadre, y finalmente les digo algo muy importante, que es la transferencia sobre el encuadre. El encuadre junta los aspectos más simbióticos, primarios de la personalidad, son como los brazos de la madre, y hay nostalgia por aquello. Pero bueno, hay otra cosa, y tenemos que Estás hacer en el el tiempo, esfuerzo Cristina, ¿eh? para no quedar como objetos perdidos. Bueno, muchas Bueno, gracias. Después hay una de segunda nada. vuelta donde podés continuar Gracias. con todo esto. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al doctor Javier García Castiñeiras, que es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Uruguaya, expresidente de APU, exdirector científico de FIPAL, primer director de ILAP y es premio IPA del año 2013. Javier, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento muy cómodo estando con el Instituto de APA, que trabajamos juntos
desde hace mucho tiempo, muchas actividades, muchos años. El tema, sin duda, la presencia-ausencia queda referido al momento actual del psicoanálisis y de la sociedad, nuestras sociedades y el mundo entero, porque nadie queda fuera, afectados y de alguna forma viviendo situaciones de angustia, desvalimiento, porque el tema de la muerte y de la incapacidad de poder prevenir o vencer a una enfermedad está ahí planteado. No hay vacunas ni hay un tratamiento eficaz contra el virus posterior, o sea que está el tema del desvalimiento, y después el tema de la presencia-ausencia. Yo me quería referir, que es lo que tengo escrito en el texto que hice para esta vez, pero lo voy a hablar, no voy a leerlo, en todo caso lo pueden disponer de alguna forma los que lo deseen, a dos puntos. El primero de ellos, que lo voy a tratar en segundo lugar, el concepto de hecho ineludible que afecta a la vez analizando y analista. Y esto me parece que este desvalimiento, esta angustia, es algo que a la vez vivimos analista y analizando, y que la pregunta es cómo está presente, cómo se trabaja, cómo de alguna forma se considera que algo que nos afecta a todos puede emerger sin ser desconsiderado en un análisis. Me parece que es un punto que nos plantea. Y el otro punto es el tema concretamente de la presencia y la ausencia por el trabajo virtual. Bueno, se ha dicho mucho, por eso mismo pueden no leer, porque hay muchas cosas que se repiten con los dos colegas que han hablado anteriormente. De hecho, nosotros sabemos que una de las cosas buenas que ha tenido la situación actual es que no nos hemos pasado 10 años discutiendo si podemos o no trabajar con nuestros pacientes online, si está o no aceptado por los reglamentos, porque de hecho los pacientes no tenían más remedio que ser atendidos por la demanda analítica, es necesario atenderlos, y nosotros no teníamos más remedio que seguir trabajando. Y eso me parece que hace una situación básica que es muy importante que suceda, porque las situaciones básicas son las que realmente nos mueven a los humanos. Mientras que hay muchas racionalizaciones, reglamentos, burocracias, que nos encierran en problemas que son realmente nimios, secundarios, como pasa muchas veces en las instituciones con los temas de encuadre. Nosotros nos hemos pasado discutiendo años en la Asociación Psicoanalítica Internacional, de repente un tema de frecuencia semanal, sin llegar a ninguna conclusión demasiado importante, y sin embargo acá nos vemos enfrentados de pique, sin más remedio, a una situación de mantener los análisis, que es además muy importante poder mantenerlos. Entonces, por esa razón, el tema de la presencia-ausencia me parece que nos implica de alguna forma definir respecto a qué, porque esto pasa también por la idea de objeto y de sujeto en psicoanálisis, que son muchas ideas que hay sobre esas dos cosas, porque si nosotros dispusiéramos de un concepto de individuo, el tema de presencia y de ausencia sería claro, o estás o no estás, ¿no? Pero si nosotros tenemos distintos conceptos de sujeto y de objeto, por ejemplo, en la relación online, en un encuentro online, hay una presencia, no podemos decir que haya una ausencia, hay una presencia virtual, esa presencia virtual tiene algo de realidad fuerte, es decir, que es efectiva, y eso es muy importante, que la virtualidad no implica la falta de efectividad, de eficacia y de realidad, ¿no? Pero tampoco es lo mismo, pero ese es el problema que nos tenemos que plantear, cómo encararlo, que no me parece que sea fácil. Y además de la presencia virtual, incluso tenemos en muchos casos más presencia de imagen que en los análisis, porque a veces editamos la imagen y hacemos solo audio, o a veces no. Esto es muy relativo. No sé qué experiencia tendrán ustedes,
pero hay pacientes que, bueno, hay pacientes que no han querido el método online, hay pacientes que se encuentran de forma audiovisual al principio y después pasan a audio solamente y al final nos despedimos en forma audiovisual, como si se repitiera algo de la situación del diván, y hay pacientes que no quieren cortar lo visual durante la sesión porque consideran, y me parece que esto es importante pensarlo también, que frente a no estar presentes realmente, la presencia de la imagen es importante a los efectos de poder hablar con alguien, ¿no? Entonces, tenemos presencias, pero presencias distintas, y de repente en los matices esos es que se nos juegan el entender cómo son los procedimientos que no son con presencia real, los procedimientos online. Nosotros tenemos experiencia de muchos años de trabajar online, con pacientes del exterior, con pacientes que viajan, en países que no tienen analistas residentes. Son años y décadas que tenemos de trabajo con pacientes de forma online. Lo que yo diría que no tenía es la experiencia de trabajar solamente online, ¿no? Es decir, que en algún momento nos reuníamos, eran análisis concentrados o condensados, el paciente se trasladaba al lugar del analista, teníamos sesiones varios días seguidos y a veces 2 por día, y después en los intervalos de esos análisis concentrados se mantenía mediante análisis online, lo cual es una ventaja respecto al análisis concentrado en sí mismo, que uno deja de verse de repente por 3 meses, y entonces uno tiene las dos experiencias. Ahora, en la actualidad esto también es así, porque la mayoría de los pacientes venían de un trabajo en el consultorio y cuando se corta pasamos online, pero tenemos toda la experiencia de trabajo previo con los pacientes de forma presencial, digamos, para decirlo de esta forma, de forma presencial que sostiene el trabajo online, no es lo mismo. Lo que sí se empezó a dar estos últimos meses es que las consultas empiezan a ser online. Y entonces empezamos a la situación particular de que la experiencia transferencial inconsciente empieza en la relación virtual. Eso me parece que plantea preguntas, porque yo diría, no podría decir de ninguna manera que no es posible que se dé la transferencia, ¿no? Y tampoco podría decir, también diría de ninguna manera, que sea exactamente lo mismo que si el paciente hubiera venido a mi consultorio. Entonces, en esos posiblemente tendríamos que terminar, como Freud terminaba diciendo, non-liquid. Es decir, es posible el análisis, pero hay diferencias. Y en esos dos puntos tenemos que mantenernos para poder establecer un espacio de pensamiento de cuáles son esas diferencias. Me parece que las diferencias son unas cuantas. Yo voy a plantear nada más que un aspecto que es el que planteo en el título, que además de decir un hecho ineludible afecta a la vez analizando y analista, digo, y una condición de lo real queda al menos parcialmente sustraída del encuentro analítico. Una condición de lo real, acá ya no me refiero a la realidad virtual, podría estar lo imaginario y lo simbólico allí, el concepto de lo real es cercano al de Lacan, no diría es exacto, porque este concepto es bastante difícil, pero no diría es exacto porque esta idea de lo real que yo traigo acá puede implicar una anterioridad lógica que no está en el concepto de Lacan. Pero hay algo que lo voy a decir de esta forma, de lo real pulsional del cuerpo erógeno que no está de la misma forma presente. No digo que no está presente, porque hay algo de la voz y la mirada que tiene que ver con la pulsión que sí está presente. Está presente de otra forma. No suena igual la voz y no es lo mismo la mirada de la imagen que la de la persona que estando allí atrás me habla, el analista o adelante me habla, que vibra la cuerda vocal y vibra el cuerpo cuando habla,
que la imagen de esa vibración. No es lo mismo escuchar por parlante que escuchar en persona. Eso lo sabemos en distintos tipos de relaciones, ¿no? Ahora, lo que yo me refiero es que la cercanía real del cuerpo erógeno y la prohibición de la pulsión parcial, cuando la pulsión parcial es posible de ser realizada, es distinto a cuando no es posible de ser realizada. Sí, discúlpame Javier, tenés 2 minutos. Bien, para terminar, quiero decir, el amor de transferencia es yo estoy enamorado de ti, pero también te quiero morder un pedazo. Y hay algo de ese morder un pedazo que hace la transferencia más inconsciente a la pulsión parcial y a la prohibición de esa pulsión parcial que da lugar al nacimiento de la palabra en transferencia, como momento más simbólico del análisis. Transformar el quantum de excitación en un representante, ¿no? Lo decía en un momento, no alcanza con analizar la represión secundaria, también la primaria, tenemos que disminuir el quantum de excitación y aumentar las representaciones. Y hay algo de eso que tiene que ver con la experiencia funcional inconsciente. Estoy, Teo, ¿ya? Ya estás en tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Realmente hemos escuchado 3 posturas excepcionales, excelentes. Esto ha despertado una cantidad de preguntas en el público que voy a intentar transmitírselas. Yo les quiero dejar una pregunta igual, que es un poco la que hice. ¿Qué posibilidad ustedes creen que existe de la formación de los futuros analistas a distancia? Esta como pregunta mía. Y voy a ver si puedo recoger preguntas de las preguntas que me han enviado, que son muchas. Bueno, por supuesto hay saludos de Brasil, de México, etc. Vamos a las preguntas. Inés Copelo da gracias por el reconocimiento al psicoanalista de niños. Es difícil, pero se puede, dice ella. Cree que es importante la experiencia, la observación clínica y poder hipotetizar. Alicia Kilner pregunta, ¿cuánto entra en la realidad psíquica o entraba antes? ¿No es vehículo para la resistencia de ambos? Inés Copelo le parece maravilloso el ejemplo de la pantalla de AMI. Beatriz Seltzer dice, la presencia del analista no pasa solo por estar presente, va mucho más allá que eso. Maritza Jiménez manda saludos de México. Sara Arbizer pregunta si tuvieron pacientes nuevos en cuarentena y cuáles son sus reflexiones. Bueno, ya Javier habló de eso algo. Inés Copelo pregunta cómo ayudar a los niños que están en edad de vínculos con sus padres, ya que no existe la posibilidad de escuela, club, plazas, etc. Polaco pregunta, el encuadre tiene que ser lo suficientemente plástico, se escucha en transferencia. Perla Frenkel pregunta si será un tipo de Fordá para el psicoanálisis. Kilner, muy de acuerdo, un encuadre para cada paciente, caso por caso. Mirta Cohen, que es muy interesante traer el concepto de trauma acumulativo. Gabriela Priacuadillo pregunta cómo construimos presencia en el consultorio en la atención online. Miriam Rufo agradece a AMI. Dice que tal vez la pandemia cambió el encuadre. Tal vez los niños se adaptan mejor a lo tridimensional porque tienen más flexibilidad. Marina Andrea Alonso dice que hizo su formación en el instituto viajando semanalmente desde Chubut hace 15 años. Ahora cursa un seminario de posgrado online. Dice que es una ocasión para evaluar las diferencias. Alberto Álvarez pregunta para Cristina, ¿trauma acumulativo o situación parcialmente traumática? Lo sabremos a posteriori. Juan Genaro, el problema central a mi entender pasa por la escucha que distingue al psicoanálisis de cualquier otra forma de psicoterapia.
La escucha analítica tridimensional opera en distintos tipos de encuadre, luego también en las formas virtuales. ¿No piensan así? Oswaldo Eric dice que aún en la sesión online se debe recostar al paciente al estilo del diván. Fernando Gómez dice, la cuestión es cómo pensar el encuadre y análisis de niño que se diferencia del análisis de niño. Bueno, hasta acá van las preguntas que tengo. Hay muchas más todavía porque veo que están corriendo en la pantalla, pero me parece que es momento para una segunda vuelta de la mesa. Así, no sé quién quiere empezar. No sé si quieren que sigamos el mismo orden. A mí. Bueno, desde ya muchísimas gracias a Cristina y a Javier. Me parecen muy interesantes los comentarios y las preguntas. Yo fui como tomando unas pequeñas notas porque iba leyendo las preguntas que van llegando, es decir, tenemos la posibilidad de irlas viendo, y voy a más o menos referirme a algunas. Con Alicia Kilner, me parece por supuesto que la realidad psíquica es lo que importa, la realidad psíquica singular, pero pensé en los vasallajes del yo, y que la realidad externa es uno de los vasallajes del yo, y por lo tanto muchas veces esta realidad externa avasalla al yo, y muchas veces entonces quedamos como prendidos de la realidad externa. Tenemos obviamente como psicoanalistas y de acuerdo al timing ver cómo ver de desprendernos de esta realidad externa avasallante que nos engloba a paciente y analista. Estoy de acuerdo que muchas veces tenemos que pensar un encuadre de acuerdo al paciente. Esto sería bastante extenso, hacer como una descripción de diferentes encuadres, pero bueno, lo dejo allí. Con respecto, me pareció muy interesante la pregunta de Sarita Sussman, de los pacientes que han llegado por primera vez. Yo puedo relatar mi experiencia que en estos 5 meses recibí 2 pacientes. Pero ¿cuál es la característica que me lleva a considerar otra de las preguntas que se hicieron acerca de la transferencia? Uno de los pacientes llega porque la mamá, que siendo muchos años, 10 años, interrumpió porque se tuvo que ir a vivir a España por cuestiones laborales de ella y del marido. Después de tantos años de distancia, me llega un mail de ella solicitándome si podría atender a su hijo de 22 años que está acá en Buenos Aires y que, bueno, obviamente no podía volver a su país por el problema de la cancelación de los vuelos, pero que además ella pensaba, bueno, que necesitaba análisis, Ese fue uno de los pacientes que me llegó. La otra paciente fue justamente a través de una paciente que se analizó también acá en Buenos Aires y que interrumpió porque se fue a México a vivir. Y esta paciente, cuando comenzó la pandemia, se comunicó conmigo y me pidió de continuar el análisis interrumpido. Pero el caso es que ella me pide si puedo atender a una amiga que por lo tanto no me conocía y por lo tanto inició su análisis online. Ahora, lo que marco de estas 2 situaciones, el hijo y la amiga, es que este tema de la transferencia me hizo recordar un trabajo de Ivan Hagelin en el que hablaba del socio de la transferencia, es decir, alguien de afuera que inicia el trabajo transferencial. Y creo que en este caso la madre y la amiga que se habían tratado conmigo, creo que ahí reside la posibilidad de una apertura para una transferencia, que obviamente siempre es fantasmática, y la posibilidad de continuar el tratamiento. Otra de las, acuerdo totalmente con Gennaro, la observación que hizo, y creo que también otra de las preguntas con Silvia Dupuy, respecto de que en realidad es absolutamente posible la no presencia
del analista, y yo entonces recordé el análisis de ciegos. Entonces, en el análisis de ciegos no hay presencia, no es presencial, y está bueno. No es virtual, pero es presencial. Entonces, no está la imagen, no está la persona, pero están los olores, todo lo que dijo Javier, la vibración de la voz, ruidos, una cantidad de cosas. O sea que, de todas maneras, creo que hay una enorme diferencia entre la presencia real del analista y la virtualidad. Bueno, por ahora. Bueno, gracias, Ami. No sé quién quiere seguir, si Cristina o Javier. Cristina, tenés que abrir el micrófono si quieres seguir. Abrí el micrófono y seguís. Yo coincido con Juan Genaro respecto a la calidad de la escucha. La calidad de la escucha y la calidad de un rol activo y interesado y convencido de que puede hacer un trabajo con sus pacientes. Yo no he tenido pacientes nuevos en esta etapa, y he tenido algunas, cuanto más grave es un paciente, más le cuesta aceptar un poco los cambios del cuadre, pero yo he optado por cada mes mandarle un chat. Y en alguno de esos chats me contestó que eran reconfortantes y que estaba usando todo lo trabajado juntas para desplegar un proceso de escritura. Ella amaba escribir. Buena respuesta. Otras respuestas tenían que ver con que era el momento más feliz de su vida, que dije, bueno, esto ya, ¿qué pasó? ¿Se fue la imagen? No, te escuchamos. Sí, Te se fue la seguimos imagen. escuchando. Sí, pero te seguimos Que escuchando. era el momento más feliz de su vida, porque obviamente cuarentena no estaba haciendo hijos, nietos, viajes, bueno, caso especial, y se puso maníaca, ¿no? Pero yo sigo persistiendo en esta pequeña presencia a través del chat. Estoy segura que cuando las cosas se reabran ella va a volver, pero ella necesita verme con todo lo que eso supone. Con los otros pacientes, bueno, ya lo decidió de entrada, por eso yo digo, no dejarse de entrada. Estábamos todos tan atorados que cuando un paciente dice no, uno tendría que decir, bueno, lo podemos seguir hablando otro día, porque ahí fue un error mío de no mantener el calor de la unión, ¿no? Bueno, perdón, gracias. yo gracias, y perdí la imagen, por eso. Bueno, ahora Javier, entonces. Bueno, ¿se escucha así? Sí, escuchamos bien. Frente a la pregunta que inició Teodoro, ¿hoy es posible la formación a distancia de los analistas? Era un tema allí. Yo creo que todas las formaciones han pasado a ser a distancia en estos tiempos en el mundo, ¿no? Y que la respuesta está en ese hecho. ¿Es posible? Es bueno que haya sido así. La respuesta fue muy buena. No creo que podamos seguir eternamente de la misma manera. Creo que también la presencia, tanto sea en los grupos como en las supervisiones, como en los análisis, es necesaria, pero creo también que aprendimos que hay una nueva forma que va a quedarse parcialmente, pero que va a estar presente y que vamos a recurrir a ella en las actividades científicas, incluso mucho más, porque las posibilidades de llegar a mucha gente son mayores, pero también en los seminarios y otro tipo de actividades, y en los análisis. Creo que esto ya se hacía de antes. Yo como fui director del ILAP, trabajamos en la formación desde el principio con métodos online y se lograban buenos resultados. El otro tema, frente a las preguntas, no es vehículo de la resistencia. La presencia no pasa solo por estar presente. Creo que ahí voy a tomar un aspecto, porque es muy difícil saber por dónde viene el que hace la pregunta también, ¿no? Acá muchos de nuestros colegas coincidimos que terminamos más cansados que el final del día. Puede ser por la pantalla, puede ser por una serie de cosas. Pero cuando yo planteo que el análisis no es solamente un problema
de lenguaje abstracto, ni de imagen, ni pedagógico, ni intelectual, aun cuando corre un poco de afecto por esas actividades, que fundamentalmente es una experiencia de transferencia inconsciente en serio. Es decir, inconsciente para el paciente y para el analista. Realmente inconsciente, es decir, pulsional, donde pasan cosas fuertes vinculadas a la pulsión parcial. No solamente metáforas que uno pueda a su vez darle otros sentidos, sino demandas pulsionales intensas que necesitan iniciar sus discursos. Me parece que sostener esa presencia real del analista cuando lo hacemos en forma virtual nos cansa al final del día, que es algo que el analista nos lleva a poner más energía en cada uno de los encuentros. Quería decirles sobre este punto una frase de Lacan, se las voy a leer: el analista no basta con que soporte la función de Tiresias, también es necesario, como decía Apollinaire, que tenga teta. Y hay algo de eso que nosotros me parece que también lo tenemos incorporado desde nuestros análisis, que no es una actividad intelectual, ni es una actividad sola de aplicación de teoría en las interpretaciones. Entonces, cuando el compañero decía, lo fundamental del análisis es la escucha, a diferencia de otras psicoterapias, que yo coincido, pero coincido siempre y cuando la escucha tenga también tetas. Bueno, muchas gracias. Teo, ¿puedo aclarar una cosita? Sí, cómo no, cómo no. Bueno, que la olvidé antes, pero me la recordó Cristina, porque ella también lo mencionó, y que me parece que justamente como estamos investigando, estamos haciendo camino al andar, como se dice, evidentemente hay momentos en que inventamos. Y quería mencionar algo y al mismo tiempo hacerle una pregunta, si está de acuerdo o no a Cristina, porque ella mencionó que los pacientes border, para el paciente border la madre es la madre. En mi conceptualización tenemos una amplia gama de pacientes borders. Creo que a lo largo del tiempo se han incluido en el paciente border una amplísima gama, algunos más cercanos a la psicosis y otros más cercanos a las neurosis. Por lo cual creo que también depende de ese criterio cómo aplicaremos la posibilidad del análisis online. Pero justamente respecto a eso quería mencionar que en mi experiencia, y por eso digo inventando, porque nunca me había sucedido, de acuerdo a esta circunstancia, una paciente en una situación particular muy angustiosa, personal muy angustiosa, previa de viudez, de soledad, porque su única hija vive en el exterior, no poder viajar por el problema etcétera, etcétera. Cuando se tuvo que pasar de lo presencial a lo virtual, las 2 sesiones que hacía presenciales evidentemente no eran suficientes. Y me pidió si podía chatear conmigo. Y evidentemente acepté, por lo cual entre una sesión y otra sesión, ella me envía chats escritos o de audio. Yo trato de contestarlos muy brevemente. Esto bajó el nivel de angustia enorme que esta mujer tenía. Y claro, me dirán, no es psicoanálisis, puede ser, pero justamente en un proceso analítico, recuerdo la en una ocasión, en un tiempo que supervisaba con ella, en que decía que eureka, cuando logramos un momento de insight, y que ese momento de insight no es en todas las sesiones, quizás pasan meses, en ocasiones años, hasta que logremos el paciente logra un verdadero insight. Entonces creo que en ese sentido la conceptualización pasa por si sabemos lo que hacemos, si nos damos cuenta si hay proceso o no hay proceso. Creo que eso es fundamental y que si uno tiene claramente idea de lo que se hace, creo que bueno, eso nos ayuda bastante. Bueno, gracias. Bueno, gracias a mí. Bueno, yo quería comentar que mi experiencia también, cuanto mejor capacidad de simbolización tienen los pacientes, mejores posibilidades de continuar el análisis a distancia. Incluso los que tienen muy buena capacidad de simbolización, puede ser por la palabra nada más, a través del teléfono, ¿no? Bueno, coincido con ustedes. Bueno, sigo con las preguntas entonces. Silvia Chamorro dice, personalmente creo posible la formación a distancia, solo nos falta tiempo.
El gran ausente en el análisis virtual es el cuerpo, en el espacio, la percepción de olores, gestos, etc. Habría que investigar qué incidencia tiene la exclusión del cuerpo o el cuerpo pantalla. Son cuestiones a investigar. Canteros a Javier le pregunta, ¿recuerdas las cartas apasionadas de Freud a Marta? Habría que ver entonces por dónde pasa esa diferencia que planteas. Sara Sussman de Arviser dice que ella está dando un seminario en forma virtual y tiene un beneficio. Hay alumnos de Bahía Blanca, Junín, Quilmes y además de los de la capital, y es una gran experiencia que debería continuar más allá de la pandemia. Casilda Casado Sastre dice que la observación del actual análisis del niño online y su sorprendente adaptación al dispositivo audiovisual le hace pensar en el mundo de fantasías, preponderantemente en los niños, plasmado en lo regresivo, bidimensional, audiovisual de la pantalla onírica y sus teorizaciones. Ana Rosenfeld piensa que la clínica psicoanalítica marca una diferencia si la cura apunta a transformar la excitación pulsional en un representante simbólico, así el objetivo de la cura apunta al retorno de lo reprimido. Hay acá un pedido de que las preguntas sean más breves para que puedan participar todos. Diana Siegel nos dice que son muy buenas todas las presentaciones. Me parece interesante la respuesta de Ami, donde habló de una tercera persona que actúa como mediador de la transferencia a la manera de lo presencial cuando un paciente inicia de entrada online. Estamos considerando los análisis a través de los videos y que piensan qué sucede cuando son telefónicos. Clara, no me aclara qué Clara es. Pregunto porque no hay imagen, solo voz y modulación de la misma. Ana Rosenfeld, la clínica psicoanalítica tal vez difiere si el objetivo clínico es transformar la pulsión en un... Bueno, ya la leímos esta. Susana Glusen, una joven que pasó análisis virtual convenció a su abuela que se analice. Claudia Borenstein, evidentemente estamos en las puertas de una gran expansión del psicoanálisis. Bueno, estas son las preguntas. No sé si ustedes quieren darle otra vuelta. Claudia también, además de hacer psicoanálisis, dice que es importante decir que lo que hacemos tiene legalidad y aceptación. Así que los invito, tenemos tiempo, a una segunda vuelta. Yo soy muy charleta, así que si me dejan... Sí, cómo no. Si me dejan, porque me quedó picando el tema de la transferencia y de la contratransferencia. Respecto a esto, una de estas últimas preguntas, sí, evidentemente la capacidad simbólica del paciente tiene que estar presente para un análisis telefónico, que creo que es posible. De hecho, tengo pacientes solamente por teléfono. Acuerdo con Javier que uno está mucho más cansado al final del día que con este sistema online, y muchas veces a mí me resulta mucho más cómodo el análisis telefónico, pero cómodo porque puedo pensar mejor, me distraigo menos, estoy menos pendiente de la imagen, no sé, tengo que autoanalizarlo, pero evidentemente hemos podido llevar adelante procesos analíticos telefónicos. La otra cuestión, por eso, que quería mencionar es que esta situación tan particular y que estamos transitando y que yo creo que todavía no podemos teorizar, me hizo recordar a una paciente que justamente lo anoté como una posibilidad de ejemplo, porque una paciente en un momento dado de la sesión obviamente online, me dice, qué felices que éramos antes. Entonces yo le pregunto, ¿antes cuándo? Y me dice, ¿cómo? Antes de la pandemia. Y entonces yo le digo, pero antes me decías, antes de casarte, qué felices que éramos, antes de casarte. Entonces se ríe, me dice, ¿cómo te acordás? Le digo, ¿y vos no te acordás? ¿Cómo no me voy a acordar?
Bueno, ambas cosas, ¿cómo te cambian la vida? ¿Qué cosas? Le pregunto yo. Y entonces me dice el virus, el miedo a morirte, a que se mueran los seres queridos. Y así surgió el tema de lo que se sabe y no se quiere saber, que es el tema de la muerte, que evidentemente en este momento surge permanentemente. No importa la edad del paciente, por supuesto que con mayor intensidad en los pacientes mayores, ¿no? Como yo también soy mayor, también tengo presente evidentemente el tema de la muerte, porque prendemos el televisor y constantemente nos dicen cuántos se murieron en el día, todo el tiempo. Y este conteo evidentemente es llevado a la sesión prácticamente por todos los pacientes. Entonces quería mencionar esto porque yo creo que el paciente está libre de esta angustia, queda englobado en esta situación respecto a esta presentificación de la idea de muerte o de la posibilidad de muerte. Por eso creo que es una situación mucho más difícil para el analista, que tiene que estar casi en un permanente autoanálisis respecto a determinadas situaciones que, como dije antes, engloban, y como sabemos, engloban a los dos participantes. Y para nosotros, yo digo los argentinos, eso es lo que había mencionado en la primera intervención, esto no es nuevo, porque cuando estuvimos en el 2000, todos englobados en la situación, no de una pandemia, tampoco de una epidemia, que también la tuvimos hace 10 años, el tema del corralito, las angustias, los pacientes que llegaron por problemas somáticos, y voy a hacer algo autorreferencial, que lo recordé porque justamente está publicada en la revista de psicoanálisis del año 2003. En el año 2003, ese artículo que escribí se titula Psicoanálisis en las fronteras, entre la realidad externa y las realidades psíquicas, el encuadre hoy. Ese trabajo lo podría escribir hoy, con leves matices y con ciertas diferencias, pero evidentemente estas situaciones de excepción no son comprendidas por todos. Por eso quiero mencionar que justamente en el 2001, cuando estábamos viviendo esa situación, y yo ya había escrito este trabajo y tenía un paciente en esa situación, estando en París, supervisé con Grimm y tuve que explicarle 3 veces a Grimm, intentando entre el inglés y el francés, que pudiera entender cómo era posible que los bancos se hubieran quedado con el dinero de la gente. No lo podía comprender, no había forma de explicárselo, precisamente porque el paciente que llevé para supervisar era un paciente que había tenido un infarto porque todos sus ahorros, $100.000, habían quedado en el corralito y tuvo un infarto y así me llegó el paciente. Por eso digo que hay situaciones de excepción, en este caso la pandemia, en que es compartida. Por eso es muy interesante el poder compartir con colegas de otros países esta misma situación que es compartida por todos, porque otras situaciones de excepción no son compartidas por todos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ami. ¿Quién quiere intervenir? ¿Cristina? Abrí el micrófono. Tenés que abrir el micrófono, recordá. El doctor García Castiñeres. No, yo te decía por qué no participa el doctor, que no participó. Bueno, cómo no, el doctor García Castiñeira, Javier. Bueno, a ver, las cartas a Marta, dice Jorge, pero a veces se encontraban. Las cartas existen, es muy interesante el ejemplo, porque tiene que ver con el amor sublime, con el amor cortés, tiene que ver con las distintas, el amor postal, obviamente, pero en algún momento tiene que haber un encuentro real con el otro a los efectos de que ese amor pueda tener una vida diferente, una cierta realización. No alcanza con las cartas, pero las cartas pueden ayudar en mucho. Es un buen ejemplo y pienso que, porque más es el ejemplo del amor, y el amor tiene eso, me parece, como el amor de transferencia, que no es un amor devaluado, ni es un amor artificial, es un amor
¿no? Que tiene mucho de todo el imaginario amoroso, pero que también tiene un sostén real, pulsional, y que es en eso que nosotros basamos la experiencia para que realmente las palabras no sean palabras que se las lleva el viento, son palabras ancladas en el cuerpo erógeno, que es distinto que las palabras intelectuales. Y esto me remite a lo que planteaba Ana Rosenfeld, porque ella dice muy bien que no es lo mismo el retorno el análisis del retorno de lo reprimido que el análisis de pasar de la excitación a la representación. Y es exacto esto. Esta segunda versión es el análisis de la represión originaria. Y esta segunda versión es lo que nos lleva más allá de las neurosis clásicas, pero que está en todas las neurosis también, más allá de la represión secundaria. Y me parece que hemos leído a veces con poco énfasis eso que decía de Freud, de que todo análisis debe pasar por el trabajo de este aspecto, porque este aspecto realmente es el que da cuenta de lo que habitualmente se llama como los aspectos más regresivos de la neurosis. Es decir, que hay algo pulsional actuando en todo análisis, no es solamente un tema de la palabra hablada, es esa palabra que se dice junto con la vibración, con el esfuerzo, la palabra que es caricia o que es cachetada, pero no una palabra solamente. El sentido es un gran problema para el psicoanálisis. Me parece que pasa más por otro lado lo central del psicoanálisis, ¿no? Y después el tema de la muerte que planteó Amy, que me parece que sí, que es ese, que es un tema muy importante y que tiene que ver con lo que yo planteaba tanto, que hay un real pulsional en la sesión como que hay un real del mundo que compartimos como hecho ineludible el paciente y nosotros. Los dos aspectos son los traumáticos. Lo real de la pulsión es traumático y lo real del mundo es traumático, en la medida que está muy vinculado con el límite de la vida, ¿no? Es el límite de la vida. El analista frente a la muerte es algo que se transmite en un análisis, en cada interpretación, en cada actitud frente a la angustia, frente a las idealizaciones, y me parece que eso es la forma de trabajar lo que yo mencionaba como hecho ineludible, que es la posición del analista frente a la muerte. Uno podría decir, bueno, frente a la castración también, obviamente, pero son formas en que aparece el recorrido del analista en su análisis, sin ser declarado, o sea, manteniéndose en abstinencia, se transmite de alguna forma en las ocurrencias y en las interpretaciones. Gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. No sé si quiere, pasamos a algunas preguntas más y después haremos un cierre. Voy a leer las preguntas que han quedado. Sara Sussman de Orbizer dice, con los pacientes adolescentes es bastante frecuente que nos envíen a través del chat de WhatsApp mensajes y audios y forma parte del proceso, según piensa ella. Acá Maritza Jiménez pregunta qué pueden decir desde su experiencia clínica el trabajo psicoanalítico en línea con adolescentes. Perla Frenkel dice que en su experiencia muchos pacientes de diván ahora prefieren teléfono. Alicia Kilner dice una cita de Borges. Borges dice que la felicidad es siempre algo perdido. Marcelo Gurne, ¿la dificultad no la tendremos los analistas que no somos nativos digitales? Pregunta. Perla Frenkel agradece a Amy por tu ejemplo. María del Carmen Martínez comparte la experiencia de puntualidad. En aquellos que llegaban habitualmente tarde, cambiaron y progresaron en puntualidad. Fueron varios los motivos que quería compartir. Marita Dalvia. Alejandro Ferreira, sostengo la formación y mi análisis de formación a distancia. Esta pandemia, cuarentena, algo así como la dialéctica presencia-ausencia, me conectó muchísimo a la institución con estas excelentes actividades científicas online. Resido en el interior de la provincia de Salta. Patricia Winter dice, estamos ante este nuevo imposible, lo imposible de no ver.
Silvia Leguizamón. Yo vivo en Italia y ya empecé hace 2 meses a ver los pacientes presenciales con 1000 precauciones. Y de todos modos me siento más cansada que antes de la pandemia. Creo que es la realidad compartida por la pareja analítica que deviene agobiante para ambos y no solo la virtualidad. Bueno, esas son las preguntas hasta ahora, así que yo propondría, si quieren ustedes, no sé si hay más preguntas en este... Sí, una última vuelta y un cierre. ¿Qué les parece? Perdón, ¿qué dijiste? No te escuché. Yo decía, hagamos una última vuelta y un cierre al mismo tiempo. Bueno, yo quisiera que me olvidé, Claudia, en realidad vos lo mencionaste en primer lugar y Claudia también, el tema de la formación, y que vos justamente, Teo, explícitamente preguntaste qué pensábamos. Bueno, nosotros, vos y yo, sabemos lo que pensamos por estar hace tantos años trabajando juntos en el instituto. 8 años no es poco tiempo. Sí. Entonces, en realidad, yo creo de que esto último, uno de los mensajes de este colega de Salta, que dijo que está haciendo su formación online, me parece maravilloso. A mí me parece espectacular que aquellos que no tienen acceso, la imposibilidad y realmente el deseo, puedan acercarse. Creo que los seminarios, esto que alguien mencionó de la puntualidad, no solo en los seminarios es bien notorio, pero además también pacientes que por vivir un poco lejos, en el caso acá de Buenos Aires, no demasiado lejos, en San Isidro, pero problemas del tránsito a determinadas horas, las horas pico, hacían que estos pacientes llegaran siempre 10 o 15 minutos tarde. Ahora son súper puntuales, con lo cual es un beneficio secundario, pero es beneficio al fin. Y de todas maneras, el tema del análisis didáctico, no nos olvidemos que el tema del análisis didáctico en las asociaciones que pertenecemos a la IPA no está permitido el análisis a distancia, ahora como una excepción por la pandemia, pero evidentemente, bueno, como yo dije, se hace camino al andar, quizá ahora, después de esta experiencia, se puedan recapacitar y se puedan tomar en consideración estos casos de excepción y se pueda hacer, sea absolutamente lícito hacer el análisis didáctico, porque Claudia hablaba de legalidad, y bueno, que sea lícito hacer el análisis didáctico a distancia. Absolutamente de acuerdo. En mi época, los seminarios, evidentemente que esta colega justamente que vive en Italia, Silvia Leguizamón, ella da seminarios a distancia desde Italia y tiene inscriptos acá en Buenos Aires y sus seminarios se dictan con la misma naturalidad que los de aquí. Así que, bueno, creo que son muchísimas las ventajas y las posibilidades que ofrece la formación a distancia. Esa es mi opinión. Con respecto de la puntualidad, que es probable que en la cotidianeidad uno se perdiera que el tránsito, que el hijo, que la carpeta o el papel. Pero en este momento yo tengo la sensación de que el paciente está pendiente de su hora, como que es su espacio, un espacio que cuida mucho. En general nadie se conecta tarde, pero creo que expresa una necesidad personal donde se privilegia, ¿no? Sobre todas las cosas de la casa que invaden, esa hora para uno solo, si la casa ofrece las posibilidades de esto, ¿no? Porque a veces hay casas muy chicas o chicos muy chicos, pero hay un compromiso a ese nivel más grande, ¿no? De no perderse la hora. Eso es lo que a mí me parece. Bueno, gracias. Javier, ¿querías la palabra? Sí. ¿Me escuchan, sí? Sí, sí. Me quería referir se refirieron a los pacientes adolescentes y también a que nosotros somos no nativos digitales, a los nativos digitales. Obviamente, los nativos digitales tienen
una incorporación de todo esto que es envidiable y que lo facilita. Pero me pareció un ejemplo interesante para ver cómo la resistencia no es solamente del lado de los pacientes, también es del lado del analista. Es decir, que tanto con adolescentes como en la utilización de otros lenguajes, ¿no?, aparecen más nuestras resistencias. Porque el adolescente utiliza no solo digamos, el lenguaje verbal, sino que hace un recurso a múltiples lenguajes, a múltiples formas discursivas, introduciéndoles un carácter lúdico a todas ellas, ¿no? Y eso determina que la posibilidad de trabajo con un adolescente es poder entrar en esos juegos. De la misma forma que en el análisis con niños tenemos que introducirnos en el juego de un niño, ¿no? Entonces, también acá estamos desafiados a la utilización de otras formas. Está el lenguaje oral, pero hay otras formas gestuales que también aparecen, y del tono, y de, bueno, una serie de cosas que podemos transmitir a través de online. Entonces me parece que es un buen ejemplo para ver cómo funcionan también las resistencias del analista en jugar y en la disponibilidad de nuevas formas de lenguaje. Creo que sería de la misma forma que yo pienso que el análisis de niños o con niños ayuda a ser analista en general, también con adultos. De la misma forma, la utilización de varios lenguajes y de poder jugar en ellos me parece que ayuda a todo análisis, ¿no? Que eso es interesante para verlo en estos desafíos que nos impone la realidad actual. Bueno, gracias Javier. Hay otras preguntas y tenemos tiempo todavía, así que yo propongo leer estas preguntas. Queda un poco de tiempo. Leonor Grave dice, ¿podría pensarse que la presencia del analista, excluido lo corporal, sostiene y soporta la transferencia? La escucha se agudiza y la voz modulada de acuerdo con el momento analítico estaría entre el cuerpo y el lenguaje. Lo cita Rosolato, facilitando el pasaje de la identidad de percepción a la identidad de representación. Silvia Benún pregunta, ¿qué pueden decir de los procesos de duelo online ahora? Cecilia Moya dice, me gustó el testimonio clínico que trajo Ami, da cuenta de la escucha y del trabajo de ella como analista. Muy buena mesa, felicitaciones. El doctor Alejandro Begué, hola, gracias a los expositores. Creo que es hora de ser específico en la virtualidad. Es totalmente diferente el psicoanálisis con adultos que con viejos. Eve Abrinis, muy buen aporte a mí, la idea de hacer el análisis didáctico a distancia. Jorge Canteros, muy cierto lo que trae Ami de la presencia de la muerte, la de los padres, del analista, es decir, la de la muerte del otro, y lo vi mucho en los pacientes que le costó aceptar este cambio de encuadre. Silvia Chamorro dice, yo vivo en Villa del Parque y no tener que viajar como mínimo 1 hora de ida y otra de vuelta me ahorra tiempo y puedo atender los viernes, que es cuando yo doy seminario. Eve Abrines, la idea de la muerte torna agotadora la tarea analítica. Coincido con Ami al respecto. Están llegando más preguntas, por eso se me corre Es decir, que hay mucho entusiasmo también acá en el momento final. Clara, me despido y felicito a la mesa por todas las ideas, pensamientos y reflexiones que han hecho sobre el psicoanálisis y la situación actual. Clara Belseñor. Azucena Tramontana felicita a los tres. Mirta Cohen dice, la abundancia de sueños en pandemia da lugar a que algunos pacientes entren por fin en análisis. Bueno, y felicitaciones a los expositores de Eva Brines, así que sí, acá sí podemos entonces plantear ya la finalización de la mesa. Los invito a que cada uno de ustedes exponga sus reflexiones finales. Bueno, mi reflexión final es darles muchísimas gracias a todos, es decir, a nuestros panelistas, a Cristina y a Javier, y a todos los que han participado, porque las preguntas son sumamente interesantes.
creo que justamente este tipo de reunión y de intercambiar ideas, así realmente relatando la experiencia que estamos haciendo, es muy enriquecedora y siempre a favor del psicoanálisis. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias a mí. Cristina. Sí, a mí me encantó participar, mil gracias por la invitación. Sigo insistiendo en que así como hay una transferencia al encuadre habitual del análisis, tendremos que ver y trabajar qué tipo de transferencia se da en este tipo de marco teórico-práctico, para ver cómo articular mejor la relación paciente analizado hasta que haya tiempos mejores, que los va a haber, supongo. Bueno, les mando un beso enorme. Gracias. Javier. Agradezco la invitación, realmente valen la pena esos intercambios. Creo que sobre todo vale la pena vernos trabajar con todos los recursos individuales en cada caso, ¿no? Sin estar demasiado pendientes, como decía Ami hoy, que la IPA no reconoce los análisis didácticos a distancia, o por lo menos hasta hace un tiempo creo que los reconocía de acuerdo a los kilómetros que había entre el lugar donde vivías y el lugar donde vivía tu analista, lo cual es muy interesante porque son elementos muy formales y extraanalíticos, cuando en realidad nosotros en estas prácticas estamos jugándonos como analistas en el caso a caso, y muchas veces, yo diría la mayoría, en cada caso son situaciones diversas y tenemos que responder como analistas a esa diversidad intensa que nos presenta cada paciente. Entonces me parece que estos intercambios nos ayudan no en lo formal de la institucionalización, sino en el cogollo del psicoanálisis, que el cogollo del psicoanálisis pasa mucho más por cada experiencia individual y en la diferencia de cada experiencia. Bueno, les agradezco mucho y aquí estamos todos trabajando en la misma porque es un tema mundial. Sí. Bueno, yo les agradezco mucho en nombre del instituto, les agradezco mucho la participación de los 3 panelistas, agradezco a todas las preguntas que nos han hecho llegar, agradezco a las coordinadoras, Mirta Cohen, la doctora Mirta Cohen, la doctora Emma Realini, también a Laura Escapa, que ha contribuido a hacerme llegar las preguntas, y bueno, y a todos los que nos han escuchado, creo que ha sido una actividad muy interesante, nos ha enriquecido a todos, así que bueno, muchas gracias y un aplauso para los expositores. Bueno. Teodoro, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Estamos entre nosotros ahora.